Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a furia, continuando con la colección de las emociones de Intensamente para el canal. Miren qué lindo y hermoso que es. Este pequeño furia mide un poco menos de 8 centímetros de alto, es un poco más pequeño que las otras emociones. Miren cómo se ve de lindo. Y así es como se ve junto a las otras emociones que hemos tejido. Aquí está tristeza, alegría y desagrado, son las que llevamos hasta el momento. Miren qué hermosa colección de mini emociones es esta que estamos creando para el canal, son muy tiernos. Y para tejer a furia les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, que siempre son de gran ayuda cuando lo hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a furia. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que les recomiendo activarlos porque además de tener la guía por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo voy a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para tejer a furia vamos a empezar haciendo sus piernas. Para las piernas empezamos en negro haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar al color café del pantalón. Aquí tomamos el hilo café y en la vuelta 2 vamos a tejer en bloc, es decir, en las hebras traseras solamente, y vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Así. Y ahora en la vuelta 3 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 15 puntos bajos. Así. Y hacemos 2 vueltas de los mismos 15 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto. La idea es que la parte de abajo no quede en punta, sino así aplanado. Entonces, si es necesario, vamos a oprimir contra la mesa para aplanar esta parte y también tendremos cuidado al momento de rellenar para que quede de esta forma. Así debe quedar. Y vamos a hacer otra pieza exactamente igual. En la segunda no cortamos y en esta que vamos tejiendo, para unir las piernas lo que vamos a hacer es ubicar el punto que se le corresponda en la otra pierna. Aproximadamente aquí enganchamos y como en cada pierna tenemos 15 puntos disponibles, lo que vamos a hacer en esta vuelta de unión, que es la vuelta 6, hacer 30 puntos bajos. Así. Y ahora en la vuelta número 7
Vamos a hacer 14 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 32 puntos bajos, y con el último punto cambiamos al color de la camisa. Así. Y ahora, para disimular un poco esta vuelta de cambio de color, vamos a tejer en blow y vamos a hacer puntos deslizados alrededor de toda la vuelta. Así. Y ahora recordamos que las vueltas de puntos deslizados no cuentan como vueltas de altura, entonces ahora vamos para la vuelta número 8 y vamos a hacer en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer los mismos 32 puntos bajos. Así, y hacemos 2 vueltas de los mismos 32 puntos bajos, y con el último punto cambiamos al color rojo de la cabeza. Así. Y ahora vamos a comenzar con la cabeza. Entonces, en la vuelta número 11 vamos a tejer en blow aquí en las hebras traseras y vamos a hacer los mismos 32 puntos bajos. En la vuelta 12 vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 36 puntos bajos. Así. Y ahora, antes de continuar con la cabeza, vamos a hacer el cuello de la camisa. Entonces, para eso vamos a tomar este hilo blanco crudo y vamos a hacer las cadenas que sean necesarias para darle la vuelta a el cuello. En mi caso hice 40 cadenas y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo voy a hacer aquí un medio punto alto. Así, en el siguiente punto hago un punto bajo. Así, y voy a hacer ahora puntos deslizados hasta que me queden 2 cadenas libres al final. Así, aquí están las 2 cadenas libres, entonces vamos a hacer un punto bajo. En la última cadena hacemos un medio punto alto, hacemos 2 cadenas y rematamos con un punto deslizado en ese mismo punto. Así, aquí ya podemos cortar. Vamos a dejar una hebra para coser este cuello alrededor del contorno del cuello de Furia. Así es como queda este cuello y vamos a coserlo. Tomamos el cuerpo y lo vamos a coser de tal manera que ambas puntas coincidan aquí en la parte del frente de la camisa de Furia, justo encima del cambio de color aquí, para que
tape esta parte. Entonces vamos a hacer unas cuantas puntadas alrededor para fijar este cuello en esta posición. Voy a coserlo y ya les muestro cómo queda. Y así es como queda ya el cuello de furia cosido. Y ahora vamos a rellenar las piernitas, recordando la recomendación de que esta parte de abajo quede aplanada, así. Y ahora vamos a hacer 7 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. Ahora, antes de continuar, vamos a ubicar los ojos de seguridad. Entonces, para eso vamos a empezar a contar desde la primera vuelta de la cabeza, que es esta vuelta que está justo aquí detrás del cuello que acabamos de cubrir. Entonces, desde esa vuelta contamos 5 hacia arriba. Y entre las vueltas 5 y 6 de la cabeza, con 6 puntos de separación van a ir ubicados los ojos de seguridad. Entonces, para ubicarlos bien, primero vamos a poner un par de alfileres para fijarnos en que los ojos queden bien centrados y bien ubicados. Y vamos a poner entonces los ojos de seguridad. Así quedan los ojos ya. Y ahora vamos a hacer con un hilo blanco y la aguja lanera un detalle para sus ojos. Entonces vamos a sacar la aguja por el punto medio superior del ojo, acá. Y lo volvemos a guardar por el punto medio inferior del ojo, acá. Así. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Y eso sería todo para el detalle de los ojos, así es como se ve. Más adelante haremos el ceño fruncido. Por el momento dejamos así. Vamos a poner los tapones de los ojos de seguridad, procurando con ellos fijar el hilo adentro para que no se mueva. Y vamos a rellenar el cuerpo y un poco la cabeza. Así es como se ve. Y ahora vamos a continuar aquí en la vuelta número 20. Vamos a tejer en bloc, es decir, en las hebras traseras solamente. Y vamos a hacer 18 disminuciones. Así queda ya la primera vuelta de disminuciones. La idea es que cuando terminemos la cabeza quede aplanada aquí en la parte de arriba. Si ustedes creen necesario, pueden poner un soporte aquí de cartón piedra, más o menos del mismo tamaño de esta cabeza, de la parte de arriba de la cabeza, para que nos aseguremos de que quede plano. Pero yo no lo considero necesario. Voy a continuar aquí con la vuelta número 21, haciendo un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Así vamos a rellenar ahora bien la cabeza. Recuerden que la idea es que esta parte quede aplanada. Igualmente les recomiendo mirar las fotografías de mis amigurumis finales que subo a mis redes sociales. Me encuentran en Facebook y en Instagram como @amistejiendo para que puedan ver mejor cada detalle y cómo quedan al final y hacerlos lo más parecidos posibles. E igualmente les recomiendo guiarse por las fotografías del personaje original. Y ahora vamos a hacer 6 disminuciones.
En ese punto ya podemos rematar. Vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Tomamos la aguja y vamos a pasar el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron. Alamos, introducimos por el centro y sacamos por la parte de atrás de la cabeza. De esta forma ayudamos a que la cabeza quede también aplanada, que se mantenga en la posición adecuada. Así, entonces, así es como queda la cabeza de Furia. Y ahora vamos a hacer sus brazos. Para los brazos empezamos en rojo haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y hacemos 2 vueltas de los mismos 6 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color de la camisa. Así. Y ahora tejiendo en bloc, aquí en las hebras traseras, vamos a hacer una vuelta de los mismos 6 puntos bajos. Y la vuelta 5 será de los mismos 6 puntos bajos, tejiendo en bloc. En ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para coser los brazos al cuerpo. Cortamos aquí también. Así. Y ahora vamos a hacer el borde de la manga. Entonces para eso vamos a tomar nuevamente este hilo y lo vamos a enganchar en las hebras sueltas que dejamos acá de la penúltima vuelta, en las hebras blancas, no en las rojas. Aquí enganchamos el hilo y vamos a hacer puntos bajos alrededor. Rematamos y cortamos en ese punto, así es como queda el brazo ya listo. Ubicamos bien esta manga, la ponemos bien hacia abajo para que quede bien y hacemos otro brazo igual. Aquí ya tengo los 2 brazos listos y los vamos a coser al cuerpo de Furia, aquí debajo del cuello. Al lado y lado del cuerpo vamos a coser estos bracitos. Y ya les muestro cómo queda. Y así es como quedan los brazos ya cosidos. Miren qué lindo se ve. Y ahora vamos a hacer el ceño. Aquí la expresión. Para eso vamos a hacer en rojo un total de 17 cadenas. Así. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 16 puntos deslizados.
Así yo rematé y corté porque esto lo voy a pegar con silicona a la cabeza. Les recomiendo que sea así. Si ustedes quieren también pueden coserlo, pero es más fácil si simplemente la pegamos y va a ser así por este lado. Vamos a ubicar el ceño de tal manera que este lado llegue aproximadamente al borde del ojo hasta la mitad y luego subimos y le damos la curva de esta forma. Pero para que vean bien, yo voy a pegar ya esto y les muestro cómo queda. Así es como queda ya el ceño. Les recuerdo que pueden mirar las imágenes finales en mis redes sociales. La idea es que esta primera ceja baje recta hasta el centro de esta forma y luego suba y se curve de esta forma. Entonces así queda la expresión de Furia y ahora vamos a hacer su corbata. Para la corbata vamos a hacer en rojo 6 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un medio punto alto. En los siguientes 2 puntos hacemos puntos bajos. Y en la última cadena disponible hacemos un punto deslizado. Rematamos. Esto sería todo para la corbata. Y la vamos a poner por el lado de atrás, por el revés, así. Algo así más o menos se va a ver. Entonces yo voy a cortar en este punto porque voy a pegar la corbata con silicona al cuello. Entonces corto aquí las puntas y quemo un poco para que no se abra. Y así es como queda ya la corbata. Entonces por aquí en la parte de arriba voy a poner un punto de silicona. Y voy a pegar esta corbata aquí en el cuello, en el centro, acá, de esta forma. Y nos vamos a tomar un tiempo en hacerlo bien, en ubicarla bien para que se vea bonito. Así, algo por el estilo debe verse. Ahora con pintura acrílica blanca o pintura para tela y un pincel muy fino vamos a hacer las líneas de la corbata de Furia. Entonces para eso vamos a hacerlas de la siguiente manera. Así, las líneas de la corbata de Furia van cruzadas, van de un lado a otro. Así. Entonces continuamos haciendo esto. En la parte de arriba podemos hacer la forma del nudo de la corbata, algo así. Y listo, eso sería todo para la corbata de Furia. Miren qué bien se ve. Así es como ha quedado este pequeño bravucón. Se ve muy tierno y lindo. Y bueno, eso sería todo para el tutorial de Furia. Espero que les haya gustado. Espero que lo tejan. Y si este tutorial les gustó y les fue útil y quieren apoyar mi trabajo,
En la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. También, si tejen a furia y suben sus fotografías a las redes sociales, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o Amistejiendo Momentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.